Ya, entonces, la materia eran las razones trigonométricas, ustedes la vieron en segundo medio, en el taller de matemática, me parece que las estuvieron viendo, sí, sí, por lo que me acuerdo. Entonces, el objetivo es comprender las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos. Y aquí les puse un triángulo, se los puse así dibujado parte por parte, porque quería poner énfasis en los lados. Ustedes tienen que dominar sí o sí cómo se llaman estos lados en el triángulo rectángulo. Los que forman el ángulo recto se llaman cateto y se llama hipotenusa, el lado que se opone al ángulo recto. Este lado siempre va a medir más que el resto, siempre va a ser el mayor, o sea, porque estos dos, los catetos, podrían medir lo mismo, uno menos que el otro, eso es relativo, pero la hipotenusa siempre va a ser el que mide más, eso porque siempre va a ir con el ángulo de 90 grados, que es el ángulo mayor, el que mide más. Mientras más ángulo, más mide el lado, está más abierto los lados que lo forman, ¿sí? Ya, y ahí estuvimos viendo las razones trigonométricas, todo como les dije, ya lo vimos en la clase pasada, entonces quiero pasarlo rapidito. Eran tres, las que más se usan, porque en realidad hay más. Está, por ejemplo, aquí las que vamos a ver son seno, coseno y tangente, pero está la cosecante, la secante, está la cotangente, que son otras razones trigonométricas. Ahora, aquí, más que aprenderse esta definición con letras, es importante que se aprendan el concepto en sí. ¿Por qué? Porque sucede que si a ustedes le cambian el triángulo, ya los lados no son A, B y C, sino que son, no sé, D, E y F, ustedes van a decir, bueno, ¿y ahí cómo se saca el seno? ¿Cómo se saca el coseno? Entonces, para evitar esas complicaciones, lo que ustedes tienen que aprenderse es esto, ¿ya? Y el seno, además, y el coseno y todas estas funciones, estas relaciones, dependen del ángulo que voy a tomar. Siempre están total y absolutamente ligadas al ángulo que yo tomo. Acá, por ejemplo, yo les puse el seno del ángulo. Si yo pongo el seno de alfa, la definición dice, es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. El cateto opuesto del ángulo alfa es A, y la hipotenusa es C, entonces va a ser A partido por C. Esa es su relación, ¿ya? Ese es el seno para el ángulo alfa. Pero si yo veo el seno de beta, no es la misma relación, porque aquí el ángulo está ubicado en este vértice, se fijan en el B. Entonces ahí, ¿cuál sería su ángulo opuesto? Perdón, su lado opuesto, el cateto opuesto, sería la B, ¿se fijan? Aquí sería la B partido por la hipotenusa, que es C. Entonces, a lo que voy es que estas fórmulas no son fijas, van a depender de la nomenclatura que se usa en el triángulo en sí, y también dependen mucho del ángulo que estoy utilizando. El coseno se define como la relación, la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El adyacente aquí al ángulo alfa, este es el adyacente, el que está al ladito, ese es el adyacente, ¿ya? Adyacente partido por hipotenusa, ¿se fijan? Entonces sería así, B partido por C. En cambio, si fuera seno de beta, el cateto adyacente de beta, este es su cateto adyacente, sería A partido por C. Y si se fijan, estas les decía yo, se complementan, porque aquí, por ejemplo, el seno de alfa, A partido por C, es igual al coseno de beta, ¿se fijan? Cuando uno toma como la función, digamos, relacionada, pero como la opuesta, en vez de seno, coseno, así, a eso me refiero, del otro ángulo van a darles el mismo resultado. O sea, me refiero a que si yo saco el seno de alfa, me va a dar lo mismo que si yo saco el coseno de beta. ¿Se fijan? Y también, si yo saco el seno de beta, aquí, o sea, perdón, acá, el seno de beta, que es B partido por C, va a ser lo mismo que el coseno de alfa, que también da B partido por C. ¿Se fijan? A eso me refiero, que están como relacionados. La tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si yo hablo del coseno de alfa, perdón, de la tangente de alfa, su cateto opuesto va a ser A. Fijan, este es el opuesto, el que está contrario.
y partido por el cateto adyacente, este sería su adyacente. Entonces sería A partido por B. En cambio, la tangente de beta sería como al revés, porque el cateto opuesto de beta es la B, ¿se fijan? Y el cateto adyacente sería la A. Así que sería esta la relación, ¿se fijan? Y estuvimos viendo al tiro algunos ejemplos. Lo otro que yo les decía que era súper importante es que cuando ustedes les hablen de un triángulo rectángulo, les tienen que decir rectángulo, en cuál de estas letras está el ángulo recto. Eso es lo que dice cuando dice rectángulo en C. Por ejemplo, acá, este es un triángulo ABC, rectángulo en C, está indicando que el ángulo recto está ubicado en el vértice C. En cambio, cuando ustedes dicen triángulo rectángulo en A, significa que el ángulo recto está ubicado en la A. O sea, como que esto estaría, digamos que movido, como girado, podría pensarse así el triángulo. Si dice triángulo rectángulo en B, significa que aquí va a estar el ángulo recto. Y es importante decirlo porque eso les indica cuáles van a ser los catetos y cuáles va a ser la hipotenusa en el triángulo. Y también cómo van los ángulos. Eso es lo otro que es importante. Ya, sabiendo que este triángulo ABC, rectángulo en C, determinar el cateto A, o sea, aquí lo que me están pidiendo es A, sabiendo que el ángulo alfa está ubicado aquí en la A, es 20 grados. Y la hipotenusa, esta es la hipotenusa, la que se opone a los 90 grados, vale 5 centímetros. Entonces, después ustedes tienen que ver las funciones acá, ¿sí? Las fórmulas de las razones, y acá ustedes tienen que elegir aquella que tiene estas letras, ¿ya? O sea, la que relaciona, digamos, el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Esa es la que van a tener que usar, porque aquí el A es el cateto opuesto y la C es la hipotenusa. Y esa corresponde al seno de alfa. ¿Se fijan? Porque esta tiene la A y la C. Pero principalmente hay que aprendérselo así como la definición en general. O sea, la definición de seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. El coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa. La tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Como que esa nomenclatura hay que aprendérsela para no depender tanto de estas letritas. Porque aquí yo se los di con las letras, pero pueden cambiar esas letras. Entonces, como el seno de alfa es la que tiene la A y la C, que son los que tengo aquí como incógnita y como dato, esa es la razón que uno usa. Entonces la anotamos acá y reemplazamos. Ponemos seno de 20 es igual a la A, que es la incógnita, partido por C, que es 5. Luego, con la calculadora, en la parte que ustedes tienen en su calculadora científica, algunas al dar la vuelta sale la científica, y otras sale como apretando teclita y esas cosas, o deslizándola. Aquí yo les voy a mostrar la mía. Que hay varios que tienen... Ya, esta de aquí es mi calculadora. Cuando uno la desliza o la pone al revés, aparecen las funciones trigonométricas. Ahí están con la inversa. Así. Para arriba, para abajo. Ahí. Ahí sí. Dice sin, cos, tan. Entonces uno pone sin y aprieta la tecla. Entonces aquí, por ejemplo, si necesito el seno de 20, no dice como seno, sino que en la calculadora sale como sin. Ustedes ponen sin 20 y les va a dar este decimal. Entonces aquí uno lo que hace es reemplazar con 2 decimales. Yo les aconsejo que lo hagan para que sea más preciso. Mientras más decimales hay más precisión. Esto lo bajamos igual. Y ahora para despejarla, esto es una ecuación súper simple, porque el 5 que está dividiendo hay que pasarlo multiplicando. Se multiplica y les da el valor. Quiere decir que este cateto A mide 1,7 centímetros. ¿Se fijan? Si vamos a hacer varios problemas porque, varios de estos ejercicios para que vayan soltando la mano, ¿ya? Aquí, en este ejercicio, se pide la hipotenusa, la C, les dan el ángulo alfa, que mide 70 grados, y también dan el cateto B, que es 6. El cateto B es este, porque siempre el cateto es
la letra está ubicada opuesta al vértice. O sea, si aquí dice B en mayúscula, porque para los vértices con mayúscula, el lado va a ser este, porque es el que se opone. ¿Ven? Acá, por ejemplo, la C minúscula corresponde al lado opuesto así, al vértice que está en C. ¿Se fijan? Entonces aquí la B serían 6 centímetros. Entonces también tengo que buscar una relación que me una lo que es el cateto adyacente a alfa, porque este es el adyacente a alfa, y la hipotenusa. O sea que tenga la B y la C. Y esa, la que me sirve es esta. ¿Se fijan? Entonces, esta de aquí es la que tengo que copiar, la del coseno de alfa. Luego reemplazo, igual que en la anterior, ponemos aquí coseno de 70, igual B, que serían 6, partido por C. La C es la incógnita. Calculamos el coseno de 70 con la calculadora, así como les expliqué, pues se pone cos y el número, nada más, no hay ninguna complicación en eso. Y da este valor, da este mismo valor por lo que les dije antes, porque por el asunto que se complementaban, que se repetían un poco las fórmulas, cuando los números están relacionados, porque 70 y el anterior era 20, 70 más 20 dan 90, o sea, en el triángulo anterior, uno de los ángulos medía 70 y el otro 20, entonces por eso es que da lo mismo. Bueno, en todo caso eso es un paréntesis, ¿no? Ya, 0,34 se pone aquí, esto lo bajamos, y ahora en esta relación, lo que quiero que es distinta a la anterior. ¿Por qué? Porque en la anterior la incógnita estaba arriba y el número abajo, entonces era mucho más fácil, como quien dice. Aquí lo que hay que hacer es una especie de intercambio. La C hay que pasarla para allá multiplicando, porque está dividiendo, y el 0,34 que va a quedar multiplicando va a pasar dividiendo. O sea, como que los intercambios. Entonces me va a quedar así. La C allá arriba y el 0,34 acá abajo. ¿Se fijan? Los intercambié. Y ahora esto se divide y ahí tenemos el resultado. La hipotenusa vale 17,6 centímetros. Es bastante larguita. ¿Sí? Y nosotros habíamos quedado en el ejercicio C. Este es el C. El mismo triangulito, usen todo el mismo triangulito, y hay que determinar el ángulo alfa. Aquí cambia la situación porque lo que me están pidiendo ya no es un lado, sino que lo que me están pidiendo es un ángulo. Estas relaciones, estas razones trigonométricas son buenas por eso, porque relacionan los ángulos y los lados, porque el teorema de Pitágoras, que se usa pero muchísimo, o sea, tienen que aprendérselo, definitivamente tienen que saberse ese teorema, solamente relaciona lo que son solamente los lados, ¿me entienden? Recordemos que el teorema de Pitágoras dice C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, o al revés, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras. Pero estas relaciones hacen más, porque además de relacionar lo que son los lados, lo está relacionando con los ángulos. ¿Ya? Es como lo que tiene positivo todas estas cuestiones de las razones. ¿Ya? Aquí entonces nos piden el ángulo, alfa, ahí está. Esta es la que nos están pidiendo, esta es la incógnita. El cateto A sería este, por lo que yo les dije. Siempre el cateto se opone al vértice con la misma letra. Entonces aquí iría la A, que vale 5 centímetros. El B, si aquí está mi vértice B, el cateto B es este, ¿ya? Entonces tengo estos datos, y necesito con estos datos sacar alfa, sacar el ángulo, ¿ya? Y eso con el teorema de Pitágoras no se podía. Con estos dos datos se podía sacar la hipotenusa. Eso se podía hacer con el teorema de Pitágoras, pero no sacar el ángulo. Y aquí tenemos la fórmula. Yo aquí les puse solo las de alfa porque el ángulo es alfa el que estamos utilizando. Cuando de ahí les voy a hacer otro ejemplo en que se ve beta y ahí usamos las relaciones para beta, para el ángulo beta, que son distintas en cuanto a las letras que tienen, pero sigue siendo la misma definición de seno y sigue siendo la misma definición de coseno y tangente. Ya, aquí lo que tengo que ver, siempre tienen que ver eso. Tenemos que ver una fórmula de las tres que tenemos acá que relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente. Y esa fórmula
va a ser en el ejemplo acá, la que tenga la A y la B, ¿sí? ¿Cuál de estas tres me sirve? Tengo seno, coseno, tangente. ¿Cuál de las tres? Ahora les toca a ustedes hablar, ya hablé mucho. Díganme ustedes, si me quieren me lo dicen en el chat o a viva voz. Necesito una Tangente. de estas. ¿Cuál? Tangente. Tangente, muy bien. Tangente. Entonces aquí ponemos la tangente A y B, así, a esa B está, porque es la que tiene estos datos. ¿Se fijan? Es la que tiene la A y la B que tengo aquí. Reemplazamos. Aquí tengo la A vale 5, la B vale 4. Dividimos, da 1,25. Y acá tengo la tangente de alfa que es 1,25. Y a mí me están pidiendo, no la tangente, sino que me están pidiendo el ángulo alfa. Entonces, ahí ya tienen que recurrir ustedes a la calculadora. Ustedes aquí en la calculadora, tienen las funciones seno, coseno y tangente. Y arribita, al lado del 7, que tiendo a apuntar al revés, donde dice in. Eso es para sacar la función inversa. Entonces ustedes apretan esa tecla, in, puede ser que en su calculadora salga de distinta manera, y si se fijan, sale sin menos 1, cos menos 1, tangente menos 1. Eso es la función inversa. Si ustedes recuerdan cuando les enseñé la función inversa, cuando ustedes la aprendieron, se ponía f a la menos 1 o g a la menos 1, y el menos 1 no era que estuviéramos elevando a menos 1, sino que significaba función inversa. Eso mismo pasa aquí. Cuando ustedes vean que dice sin o cos a la menos 1, significa que están en el modo de sacar función inversa de la tangente. Entonces, ¿qué hacen ustedes en su calculadora? Como aquí es con tangente, ponen tan menos 1 y ponen el número, 1,25. 1,25. Y ahí ven, tan menos 1, 1,25, y me da abajito el ángulo, que serían 51,3 y un remontón de decimales más. Ustedes usan un puro decimal. Yo aquí igual se los puse como aparecería en la calculadora, para que ustedes se puedan como orientar. ¿Ven? Y aquí dio ese ángulo, 51,3. Eso es lo que vale este ángulo. ¿Se fijan? Entonces, esto es principalmente para enseñarles cómo tendrían que hacer las distintas situaciones, porque después lo demás es como, se repite lo mismo. Hay que identificar la fórmula y en sí las operaciones varían entre estas tres anteriores que les mostré. O sea, en que uno pasa multiplicando, o que de repente se tienen que intercambiar los valores, o que hay que calcular la función inversa de los ángulos. Miren, dice, la letra D dice, sabiendo que, bueno, es la misma, el mismo en cabeza. Determina el cateto A sabiendo que el ángulo beta es 55 grados y la hipotenusa C es 7,5 centímetros. Aquí ya me están pidiendo en relación de beta y no en relación de alfa. Entonces aquí mi ángulo, primero, a ver, pongamos el cateto A. Cateto A, aquí es el que me piden. El ángulo beta estaría ubicado en el vértice B, o sea, aquí, ¿sí? Mide 55 grados. Y la hipotenusa, que sería esta, mide 7,5 centímetros. Entonces yo aquí puse las fórmulas, pero todas las relaciones para beta. Les puse esa porque ahora, como estamos trabajando con este ángulo, son estas las que voy a tener que utilizar. Pero lo que ustedes tienen, si no tienen la fórmula así, tienen que buscar cuál de las tres relaciones establece una unión, un vínculo entre el cateto adyacente, porque aquí la A es cateto adyacente de beta, partido por hipotenusa, que en este caso sería el coseno. Coseno de beta relaciona la A y la C. Entonces yo acá pongo coseno, la fórmula, reemplazo cos de 55 igual a, no la conozco, y la C es 7,5. ¿Ven? Entonces, ¿se fijan? Esto es igual, muy similar en la forma de la estructura, me refiero, al que habíamos visto antes. Sacamos ahora el coseno de 55, que da 0,57, y ahora para despejarla, el 7,5 pasa multiplicando, porque está dividiendo. Entonces ahí ustedes multiplican,
y les da 4,3 centímetros, porque esto está en centímetros. Siempre fíjense de las unidades de medida, porque les pasa bastante que no se fijan, hay que poner la unidad de medida para ver si están acorde o no también. Entonces aquí, este lado mide 4,3 centímetros, ¿ya? Si no entienden, me van preguntando nomás, yo hago stop y vuelvo a explicar. Ya, aquí piden la hipotenusa en el triángulo, la C, sabiendo que el ángulo beta es 75 grados, el cateto B, el B sería este de aquí, es 3,5. Y aquí la fórmula. Entonces lo mismo, ustedes buscan cuál de estas tres fórmulas me relaciona el cateto opuesto B con la hipotenusa, ¿sí? ¿Y cuál me la relaciona? La que tiene la B y la C. ¿Cuál sería de esas? Ahora les voy a preguntar para que ustedes contesten. ¿Cuál uso? ¿Seno, coseno o tangente? Seno. Seno, muy bien. Porque esa tiene la B y la C. ¿Se fijan? Entonces ahí ponemos la fórmula del seno, reemplazamos seno de 75, la B vale 3,5 y la C queda aquí abajito. Luego sacamos la tangente, perdón, el seno sin de 75, da 0,965, esto se aproxima a 0,97, ¿eh? Así que aquí es 0,97, ¿ya? Aquí se baja esta. Ya, y aquí, ¿cómo se hacía? ¿Qué se hacía con estos dos valores? A ver si se acuerdan. ¿Con lo que vimos antes? Se despeja la C Sí, ¿y cómo pasa la C para allá? multiplicando, Y después el 0,97, ¿cómo pasa para el otro lado? dividiendo. Muy bien, Patricio. Usted estuvo atento a toda la clase, muy bien. Aquí es como que se intercambia. Este pasa multiplicando y después este pasa dividiendo. Y ahora estos dos se dividen. Y da que la C es igual a 3,6 centímetros. Ahí el resultado final con un puro decimal, pero cuando están en el proceso, cuando tienen que poner el seno, ahí pónganlo con 2 decimales, ¿ya? Ya. En este se pide el cateto A, sabiendo que el ángulo beta es 30 grados, la hipotenusa, la C, mide 6,5 centímetros. Ya. ¿Cuál de las relaciones voy a usar? Coseno. Coseno, muy bien, porque el coseno está relacionando, aquí el coseno de beta relaciona la A y la C, y la A es la que tengo aquí como incógnita y la C es la que tengo como dado. Ya, completamos aquí, coseno de 30, la es la incógnita, la C es 6,5 centímetros, sacamos el coseno de 30, da 0,866, así que se aproxima a 0,87. Es como las notas. O sea, se sube porque aquí tiene 6. De 5 para arriba, si ese número es de 5 para arriba, se sube el anterior. Que a 0,87 se baja esa y se pasa multiplicando. Se fijan que el procedimiento en todos al final son muy similares, o sea, como que se mueven como en 3 situaciones simplemente. Pero en general lo que tienen que saber simplemente es cuál de las fórmulas tienen que usar para ver las relaciones. Profe, una pregunta. ¿Sí, dime? ¿En la prueba de transición saldrán ejercicios de esto o no? ¿O no creo? No sé, porque como la prueba es distinta. Mira, todos estos ejercicios, bueno, estos ejercicios no porque son de repaso, pero lo de la función coseno y seno, antes no se veía en cuarto medio. Lo que se veía hasta la función potencia, pero estas no. Esto es algo que agregaron este año. ¿Se acuerdan que la otra vez en la clase yo les mostré que los libros que eran distintos a los que a ustedes les mandaron? Que eran unos libros que te decía tercero y cuarto medio. ¿Se acuerdan? Entonces, yo creo que la prueba de transición la van a hacer de acuerdo a esos libros, se me ocurre a mí. Porque cambiaron los libros y también cambió la prueba.
Entonces yo creo, no estoy segura, yo creo que la función seno y la función coseno, yo creo que sí va a entrar, pero aplicada a problemas. Pero cuando ya lleguemos a eso, no se preocupen, yo les voy a explicar, así como les expliqué lo de la función potencia y los ejemplos que vimos la otra vez, va a ser algo así, ¿ya? Pero lo que pasa es que primero necesito que quede claro bien qué son las razones trigonométricas antes de pasarles la función coseno y la función seno, ¿ya? No estoy Ya, muy profe, segura. gracias. Igual le voy a preguntar a mi marido, porque él hasta el año pasado trabajó en el CEPEG y tenía que ver lo de la prueba. Le voy a preguntar si hasta el año pasado se veía eso o no, porque igual hay varios contenidos que siguen manteniéndose igual en el cambio. No es mucho en ese sentido. Entonces le voy a preguntar si realmente lo preguntaron. Yo lo encuentro esto útil como para la geometría, sobre todo, se aplica harto. Ya, aquí dice, me fui un poco rápido. Ya. Calcular el ángulo, determinar el ángulo beta, este es el ángulo beta, sabiendo que el cateto A, este es el cateto A, mide 8 centímetros y B mide 4 centímetros. Este es el B. Entonces, tenemos aquí las fórmulas y igual que en la otra tenemos que ver cuáles son las que relacionan estas dos. Y si nos vamos acá, esta sería la que relaciona las dos letras, o sea, los dos catetos. Así que sería la tangente de beta. Reemplazamos, igual que en la otra, dividimos estas dos, lo cual da 0,5. Y aquí hay que aplicar, igual que delante, las funciones inversas. O sea, igual aquí, usted, acá. Ahí está la función inversa, sin, cos y tan a la menos 1. Aquí como es tangente, ustedes aprietan la tecla donde dice tan, tangente a la menos 1, y ponen el 0,5. 0,5, y eso me va a dar 26,5 y un remontón de décimas. Me da esto, ¿ya? Entonces ahí lo cortamos, como les dije, en 2 decimales. Esto subiría en 1 ahí, a 57. De veras que este era en 1 nomás, pues, es el resultado final. Con un puro decimal subiría a 26,6, ¿ya? Eso quiere decir que este ángulo mide eso. Ayer. Ahora pasamos a otra cosa, bueno, que también está relacionado, obviamente, que hay dos teoremas que también se usan harto, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno y del coseno, ¿cuál es la característica que tienen y como la importancia? Es que el teorema del seno se aplica, y el del coseno también, sobre cualquier triángulo. O sea, ahí ya no es necesario que el triángulo sea rectángulo. Porque el problema anterior que teníamos es que eso servía solo para los triángulos rectángulos, pero hay muchos otros triángulos en los cuales no entrarían estas relaciones trigonométricas así como estaban planteadas antes. Entonces, habrían varios problemas que no iban a tener solución en ese sentido. Entonces, lo que se hace, bueno, esto lo inventaron los matemáticos, y inventaron este teorema del seno, que lo que hace, aquí por ejemplo, ustedes pueden ver un triángulo amarillito, y este triángulo amarillito no es un triángulo rectángulo, este es un triángulo cualquiera. Se fijan, es un triángulo escaleno, no tiene ninguna medida igual. O sea, bueno, esa era mi idea al hacer el triángulo. Y acá están los ángulos, alfa, beta y gamma, que ninguno es un ángulo recto, no. Son ángulos agudos nomás por el dibujo, porque también podrían ser obtusos algunos. Ya, y estos son los lados. ¿Y qué hace? Establece una relación entre estos tres lados y estos tres ángulos. Es así, ¿ven? La razón entre el lado A y el seno de alfa, el seno de este ángulo, del que se opone al lado, ¿se fijan? Es igual a la razón entre el lado beta, perdón, entre el lado B y el seno de beta, ¿se fijan? Y es igual al lado C partido por el seno de gamma, que corresponde a su ángulo opuesto al lado, ¿se fijan? Y estas fórmulas, cuando vienen así, yo cuando era estudiante me complicaba con esto de decir, ¿por qué ponen dos igualdades? ¿Cómo se va a hacer eso con tantas igualdades? Así con dos en vez de una. Aquí lo que se hace es como usar una parte nomás.
O sea, uno usa la parte que le conviene, la que le sirve de esta relación de estas tres razones. No va a usar uno las tres razones al mismo tiempo, usa dos nomás. ¿Entienden? Entonces, lo que tiene importante esto es que se puede aplicar a cualquier triángulo. Si eso es lo que tiene, porque uno dice, ya, teorema de Pitágoras, pero solo cuando tengo un triángulo rectángulo. Si no tengo triángulo rectángulo, ¿cómo saco los valores? Y además, ¿cómo veo la relación? O sea, de los ángulos, porque mayor ángulo, por ejemplo, mayor medida de lado, o sea, sí están relacionados. Si el ángulo, en cambio, aquí el opuesto es chiquitito, el ladito de aquí también va a ser chiquitito, ¿se fijan? Entonces, si hay una razón, o sea, más grande el ángulo, también más grande la medida del lado opuesto. Les voy a poner al tiro un ejemplo del seno, y si, bueno, sí, yo creo que alcanzamos uno del coseno. Ya, aquí dice calcular el ángulo beta, ya, pongamos un triángulo, el mismo triángulo anterior, ¿ya? El ángulo beta está ubicado aquí, este es el que me están pidiendo, ¿ya? En el siguiente triángulo, cuyo ángulo alfa, mide 38 grados, y los lados A, B y C miden respectivamente 6 centímetros, 3,7 y 5 centímetros. Aquí, al igual que los del triángulo rectángulo, es muy, pero muy importante que ubiquen bien ustedes los lados y obviamente también los ángulos, pero es que los ángulos es bastante fácil. Uno siempre asocia que alfa va con A y que beta va con B, ¿se fijan? Y bueno, gamma no le queda otra, si es el único que queda, el único vértice. Pero con los lados de repente se complica. Aquí, a ver, yo les voy a mostrar y ustedes me dicen, este lado, ¿cuánto mediría de estos tres? ¿Mide 6, 3,7 o 5? ¿Cuál sería? Porque eso es importante, saber ordenarlo. Este, ¿cuánto mide? 6, 3,7 o 5. ¿Qué es lo que tienen que fijarse? Que el lado opuesto, este, va a tener esta letra, pero en minúscula. O sea, este lado de aquí corresponde a A, pero a minúscula. Entonces, ¿cuál de estos sería A? ¿Cuánto valdría A? Mire, tienen tres opciones, 6, 3,7 y 5. Y dice, estos lados A, B y C miden esto respectivamente, o sea, en el mismo orden que yo los nombré aquí, están acá, ¿ya? O sea, A, B y C, aquí 6, 3,7 y 5. Esas son las medidas de los lados. Entonces, mi pregunta, repito, ¿cuánto mediría? 6, 3,7 o 5. 6 centímetros. Exacto, muy bien, 6 centímetros. Este de aquí, ¿cuánto mediría? Fíjense en la letra que le oponen. 5 centímetros. 5, muy bien. Y entonces esta mediría 3,7, ¿ya? Entonces este es 3,7 porque corresponde a B, porque esta B es la que se tiene que oponer a esa, ¿se fijan? Y aquí esta sería C, y la C corresponde a los 5. Ya, teniéndolos ordenaditos, ya es más fácil. Y luego, aquí tengo mis fórmulas, entonces tengo que ver una fórmula, como aquí me dan alfa y me dan beta, ¿se fijan? O sea, me dan alfa y me piden beta, ¿sí? Me piden como dato beta. Tengo que usar el par que tenga el alfa y que tenga el beta, que tenga esos dos ángulos, ¿me entienden? Entonces, si se fijan, voy a tener que usar estas dos. Esta no la tomo en cuenta porque no me están pidiendo y no me están dando tampoco como dato ni nada en el ángulo gamma. Este se llama gamma, ¿ya? Uso estas dos. Repito por qué. Esta voy a usarla porque tiene el dato que me dan aquí, que es que puedo sacar el seno del ángulo de 38 grados. ¿Y por qué tengo que usar esta? Porque me están pidiendo el ángulo beta, entonces tiene que estar incluida la incógnita, con lo que me están pidiendo. Así que se toma la fórmula hasta aquí. Esta parte se desprecia, no se toma en cuenta, no la pescan. ¿Ya? Ahí la anoté, se fijan, anoté solo esta parte. Y ahora aquí reemplazamos. Vamos a poner A, esa A, vale 6, seno después de 38, ¿sí? Aquí en B, la B eran 37, 3,7, eso. Y abajo, seno de beta, que es como lo que yo quiero saber, averiguar, ¿ya? Vamos a sacar el seno de 38 y dio 0,62.
ahí no les puse la calculadora como salía, pero ya se les he puesto varias veces lo mismo. Tienen que poner sin 38 y les da el número, ¿ya? Y ahora, esto, cuando ustedes tenían una igualdad en que tenían dos fracciones, ¿se acuerdan ustedes qué se hacía cuando teníamos dos fracciones así? Es que casi todos se lo saben, entonces casi siempre me lo repiten bien, a ver si se acuerdan. ¿Qué se hace con estos valores? Así. Se multiplican cruzados y se divide. Exacto, se multiplican cruzados, justamente. Entonces vamos a poner 6 por seno de beta, y acá vamos a poner 3,7 por 0,62 al revés, o da lo mismo, porque aquí esto es multiplicación y es conmutativa, ¿ya? Entonces, justamente ahora estas dos las multiplico, y este 6 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Aquí al multiplicar estos dos dio 2,294, y el 6 pasa dividiendo. Luego dividimos esto, y ahora aplicamos la calculadora con la función inversa. O sea, ustedes ahí tienen que poner, voy a poner acá, van a tener que usar la función inversa como les había mostrado antes, ahí, esas son las inversas, pero ahora con el seno vamos a tener que poner sin, así, ahí está, sin, porque es función inversa del seno, 0,38, y ahí ponen el número, 0,38. Entonces ahí, si se fijan, ahí aparece el ángulo. Ahí sí le había puesto en esa, en la de arriba no puse. ¿Ven? Sin 0,38, de hecho este paréntesis final es opcional, pueden no ponerlo, igual aceptan la calculadora. Y da 22,3, quiere decir que este ángulo mide 22,3 grados. ¿Se fijan? Y para sacar este, pueden usar la fórmula, pero también pueden usar la característica de que la suma de los ángulos en un triángulo siempre es 180 grados. Entonces pueden ustedes ahí, digamos, sumarlos, pueden sumar 38 y 22,3, y después restarlo con 180, y ahí les da el ángulo que iría aquí, por el gamma. O si no, pueden usar esta relación también, pues también les va a dar el mismo resultado. Son varios los caminos con los que llegan a Roma. Entonces también aquí hay varias formas de hacer el mismo ejercicio. Y bueno, el otro teorema es el teorema del coseno, que yo creo que voy a alcanzar a mencionárselo nomás y no voy a poder mostrarles el ejemplo. Sea un triángulo cualquiera con lados A, B y C, con ángulos interiores alfa, beta y gamma, así el mismo monito que antes. Entonces, las relaciones estas, los teoremas del coseno, son tres en el mismo, que relacionan, miren, es muy parecida a la fórmula, no sé si se dan cuenta que parecía un poco al